Continuamos con el bloque de preguntas resueltas. En esta oportunidad, para resolver la pregunta 22, en este caso, necesitamos conocer lo que es variables de control. ¿De acuerdo? Es un concepto utilizado y bastante. Y viene en las pruebas. Ha venido ahora último inclusive, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el concepto de variable de control? Pues bien, una variable controlada o variable de control es una variable que se debe, no lo olvidemos, que se debe mantener constante o controlada durante la ejecución de un experimento, de tal forma que su variación no invalide los resultados. Por otra parte, las variables de control no forman parte de las variables independientes ni de las variables dependientes. ¿De acuerdo? Es el concepto y lo tenemos que tener bien claro. Vamos a verlo con un ejemplo. Veamos esto. Por ejemplo, en un estudio sobre la influencia del tiempo de estudio en los resultados de la evaluación. Ojo, en un estudio sobre la influencia del tiempo de estudio en los resultados de evaluación. Ya tenemos el estudio. Tenemos un primer instante donde la persona va a estudiar 2 horas y otro segundo instante donde estudia 3 horas. Podríamos añadir otro bloque más donde estudia 4 horas o 2 horas y media, sí. Pero estamos viendo el ejemplo para entender lo que son variables de control, ¿sí? Entonces, el tiempo que la persona o personas van a dedicar a estudiar influye en el resultado de la evaluación. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos manipulando nosotros? ¿Qué vamos a manipular? El tiempo de estudio, ¿sí? El tiempo de estudio. Si nosotros manipulamos el tiempo de estudio, entonces el tiempo de estudio, ¿qué es lo que viene a ser? La variable independiente, porque como recordamos del video anterior, la variable independiente es lo que manipula el investigador, ¿sí? Y el resultado, en este caso, la evaluación, es el efecto de estudiar, ¿no? Si estudiamos más tiempo, probablemente obtengamos o una mejor evaluación. Este resultado o efecto, ¿qué viene a ser? La variable dependiente, claro, porque la evaluación depende de quién, del tiempo que dedicamos a estudiar. Ya tenemos eso claro, ¿sí? Johnny, pero estamos hablando de variables de control. Sí, pero era necesario recordar ello. Ahora veamos esto. ¿Qué ocurre si cuando estudió 2 horas la persona X, simple y llanamente el clima era el más adecuado? Y sin embargo, cuando estudia 3 horas, el calor se ve incrementado. Ah, es un factor externo, ¿no? Que va a influir. Claro que sí, influye. Entonces, ese factor externo que va a modificar el resultado de mi estudio, ¿qué vendría a ser? La variable de control. ¿Y qué es lo que se recomienda siempre? Que estas variables de control, quien investiga, valga la redundancia, las mantenga controladas. Si va a estudiar 2, 3, 4, 5 o 6 horas, el clima, por ejemplo, debería ser el mismo para que el resultado esté en función a las horas de estudio. ¿Vieron? Esas son las variables de control. A ver, ¿qué otra variable de control podríamos encontrar en un caso como este? A ver, piénsenlo. Bien, asumo ya lo pensaron, ya tienen una idea, pero igual, les comento. ¿Qué ocurre si cuando estudio 2 horas hay ruido? Que podría ser música o algún otro tipo de ruido. ¿También sería una variable de control o no? Claro. Entonces, esas son las variables, o en todo caso son los factores externos a la investigación que el investigador debe mantener controlados para evitar que se invaliden los resultados. Porque una cosa es estudiar en un ambiente silencioso y otra con ruido. Entonces, es muy importante. Ya tenemos más claro qué son las variables de control. No lo olvidemos. Y la recomendación es que se mantenga siempre constante. En todo caso, podría ser que en ambos casos, cuando estudian 2 o 3 horas, el nivel de ruido o se les ubica en ambos casos música. Ah, ya. Entonces no habría problema porque se mantiene constante.
pero en una oportunidad sí y en otra no, cambia. ¿Sí? Los resultados ya no serían válidos. ¿Vieron? Entonces ya tenemos más claro el concepto de variables de control. ¿Sí? Ahora pasemos a la pregunta. Vamos a ver. Siempre sé yo, es importante. Para resolver una pregunta necesitamos un conocimiento previo. Si no lo tenemos, no lo hacemos. Podemos al azar, quizá nada más, obtener la respuesta, pero no es la idea. A ver, veamos qué nos dice la pregunta 22. Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características del sonido. Como parte de esta unidad, un equipo de estudiantes presenta la siguiente propuesta de indagación. ¿Qué dicen los chicos? Nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Ojo, nosotros queremos saber si un sonido se transmite mejor a través del aire o a través del agua. Es decir, si este sonido es más nítido. Para ello realizaremos lo siguiente. 1. Conseguiremos 2 globos de plástico rojo, agua y un lápiz con borrador. 2. Inflaremos con aire uno de los globos y llenaremos con agua el otro globo. Ambos globos deben de tener el mismo tamaño. 3. Uno de nosotros se tapará una de sus orejas y colocará el globo con aire al lado de la oreja que no está tapada. Luego, otro compañero golpeará ligeramente con el borrador de lápiz el lado del globo, que está más alejado de la oreja de nuestro compañero. 4. Luego utilizaremos el mismo procedimiento, pero con el globo con agua. 5. Realizaremos los pasos 3 y 4 hasta en 3 oportunidades, procurando golpear los globos con la misma fuerza. Finalmente, 6. Utilizaremos una tabla para registrar si el sonido se escucha más nítido a través del globo con aire o a través del globo con agua. Acá está la tabla y lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es determinar las variables. Acá está la tabla y la pregunta, vean. Una integrante del equipo comenta lo siguiente. Para realizar la misma propuesta, en caso de que no consigamos globos, ¿podemos utilizar 2 bolsas iguales de plástico? Pregunta. ¿Qué variable propone modificar la estudiante? Me dicen variables. ¿Ahora qué variable? Veamos. ¿Cuál sería la variable independiente? Obviamente tendríamos que analizar aquel texto. Pero también podemos apoyarnos en el cuadro. ¿Qué es lo que está modificando la persona que hace la indagación en este caso? ¿Qué está modificando? El gas y el líquido. En una oportunidad utilizará gas y en otra utilizará un líquido. Ya. Eso que modifica, ¿qué viene a ser? La variable independiente. ¿Y cuál sería la variable dependiente? ¿Cuál sería? Pues veamos. La variable dependiente es el resultado, ¿no? Y en este caso sería la nitidez con que se escucha el sonido. Podría ser que con gas es más nítido o con el líquido es más nítido. Ya tenemos más claro, ¿ven? Entonces, tenemos 3 alternativas. La variable control, la variable dependiente y la variable independiente. Pues bien, ¿qué modifica el estudiante? ¿No? El medio de transmisión, que puede ser gas o líquido. Y acá, ¿qué está pidiendo cambiar? ¿Qué está pidiendo modificar, en todo caso, el estudiante? Podemos utilizar para realizar la misma propuesta, en caso no consigamos globos, podemos utilizar 2 bolsas iguales de plástico. Los globos, ¿sería la variable independiente? No, los globos no son la variable independiente. Es un medio, es un factor externo, ¿no?, que están utilizando nada más. Ya. Entonces no es la variable independiente, porque el medio, que sería gas o líquido, es la variable independiente. Entonces, alternativa C, incorrecta. No es la variable independiente lo que quiere modificar. Los globos no lo son. ¿Vieron? A ver, los globos sería la variable dependiente. Tampoco, porque la variable dependiente, como acabamos de darnos cuenta, sería la nitidez con que se escucha el sonido, que es el resultado, el efecto.
Entonces, alternativa D, variable dependiente, tampoco es correcta. Obviamente va a ser la alternativa A, pero veamos por qué. Alternativa A nos dice la variable de control, ¿pero por qué? Claro, porque los globos es la envoltura que utilizamos para hacer el experimento o la indagación. Si en lugar de globos, porque no lo encontramos, utilizamos bolsas de plástico iguales, entonces, ¿qué sería ello? La variable de control, lo que tiene que controlar la persona que hace la indagación. Claro, no hay globos, reemplazo por bolsas de plástico. Ahora, si en una oportunidad lo hago con globos y en la otra con bolsas de plástico, voy a invalidar los resultados. ¿Ven? Entonces, ¿qué variable propone modificar el estudiante? Alternativa correcta, la A, la variable de control. Como acaban de notar, para poder determinar la variable de control, tengo que tener claro el concepto de lo que es una variable de control y cómo influye en una indagación, y aún más, tener claro también que es una variable dependiente y una variable independiente. ¿Vieron? Entonces, igual, estamos añadiendo a la plataforma un módulo al respecto para seguir la misma idea de trabajo, ¿no? Primero recordamos el tema a trabajar y luego resolvemos la pregunta. Y así va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Bien, cuídense, nos comunicamos y vamos a seguir añadiendo a la plataforma más de estos videos, ¿sí? Hasta luego.